¿Sabías que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Este es uno de los mensajes más profundos y transformadores que encontramos en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, el apóstol Pablo nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Este versículo nos desafía a reflexionar profundamente sobre cómo estamos cuidando este templo que Dios nos ha confiado. Hoy quiero invitarte a descubrir lo que significa realmente ser el templo del Dios viviente y cómo podemos mantener este templo limpio, puro y agradable a los ojos del Señor. No se trata solo de evitar cosas externas, sino de permitir que Dios transforme nuestro interior. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, Dios declara: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué privilegio tan grande es saber que el Creador del universo habita en nosotros. Así que quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar completamente la forma en que vives tu fe. Dios quiere purificar tu templo y llenarlo con su presencia para que experimentes su poder y su paz como nunca antes. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Desde los primeros capítulos de la Biblia, encontramos que Dios siempre ha deseado habitar entre su pueblo. En el Antiguo Testamento, esta verdad se refleja en el tabernáculo y posteriormente en el templo construido por Salomón. Ambos lugares eran considerados santos porque allí se manifestaba la presencia de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, este concepto adquiere un significado más profundo y personal. Ya no es necesario un edificio físico para que Dios habite, porque ahora Él vive en los corazones de aquellos que le pertenecen. Este cambio nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que significa ser el templo de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, Pablo escribe: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Este pasaje destaca la extraordinaria verdad de que cada creyente, por medio de la fe en Jesucristo, se convierte en una morada viva de Dios. No se trata de una idea abstracta, sino de una realidad espiritual que transforma toda nuestra perspectiva sobre quiénes somos y cómo debemos vivir. El concepto de templo de Dios implica santidad. En el Antiguo Testamento, el templo era un lugar consagrado exclusivamente para la adoración y el servicio a Dios. De la misma manera, nuestros cuerpos y nuestras vidas deben ser consagrados a Él. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, se nos exhorta: sean santos porque yo soy santo. La santidad no es opcional para el creyente, sino un llamado directo de Dios. Esto incluye no solo nuestra conducta externa, sino también la pureza de nuestros pensamientos, deseos y motivos. Además, ser el templo de Dios significa ser portadores de su presencia. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, Pablo reafirma esta verdad al decir: porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La idea de que Dios habita en nosotros debería llenarnos de reverencia y gratitud. Esto significa que no estamos solos en ninguna circunstancia de la vida, porque su Espíritu está siempre con nosotros, guiándonos, consolándonos y fortaleciéndonos. Por otro lado, ser templo de Dios nos llama a ser luz en un mundo de oscuridad. Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La presencia de Dios en nosotros no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que otros puedan ver su gloria y ser atraídos hacia Él.
Esto nos desafía a vivir de una manera que refleje el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. La Biblia también nos enseña que ser templo de Dios requiere cuidado y responsabilidad. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este llamado incluye cómo tratamos nuestro cuerpo físico, pero también cómo alimentamos nuestra alma y espíritu. Debemos ser intencionales en buscar lo que edifica y evita lo que contamina, ya sea en nuestras palabras, acciones o decisiones. Un aspecto importante de ser templo de Dios es la necesidad de purificación continua. Así como el templo físico en Jerusalén requería limpieza y cuidado constante, nuestras vidas también necesitan ser examinadas y purificadas por la palabra de Dios. En Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24, el salmista clama: «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y examina mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno». Este proceso de purificación no solo elimina lo que no glorifica a Dios, sino que también nos transforma para reflejar su imagen de manera más clara. Otro aspecto esencial es la unidad dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia no solo habla de creyentes individuales como templos de Dios, sino que también enfatiza que juntos formamos un templo espiritual. En Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, se nos dice: «En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu». Esto nos recuerda que nuestra fe no es solo individual, sino comunitaria, y que Dios desea habitar en medio de su pueblo como un cuerpo unido en amor y propósito. Finalmente, ser templo de Dios nos da una identidad y un propósito únicos. Saber que Dios habita en nosotros cambia la forma en que vemos nuestra vida diaria. Cada decisión, cada palabra y cada acción deben ser guiadas por el deseo de honrar a Dios. No somos dueños de nosotros mismos, como Pablo señala en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Este versículo nos recuerda que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Dios, y que estamos llamados a usarlo para su gloria. La responsabilidad de ser el templo de Dios es grande, pero también es un privilegio inmenso. Él no solo nos llama a ser su morada, sino que también nos capacita por medio de su Espíritu para vivir conforme a este llamado. Por lo tanto, debemos buscar cada día su presencia, rendirnos a su voluntad y permitir que Él nos transforme de adentro hacia afuera. Ser templo de Dios no es solo una declaración, es una manera de vivir que glorifica su nombre y extiende su reino en la tierra. La limpieza de nuestro templo espiritual es un principio fundamental en la vida cristiana y está profundamente arraigada en las Escrituras. La Biblia nos enseña que Dios es santo y que desea habitar en un lugar puro y consagrado. Como creyentes, somos llamados a cuidar y purificar el templo que Él ha establecido en nosotros, es decir, nuestra vida y nuestro cuerpo. Este llamado no solo es un acto de obediencia, sino una expresión de amor y reverencia hacia Dios. En el Antiguo Testamento, el templo físico requería una limpieza constante para mantener su santidad. En Éxodo capítulo 30, versículos 18 al 20, Dios instruye a Moisés para que el pueblo de Israel se lave antes de entrar en el tabernáculo. Harás también una fuente de bronce, con su base también de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Este acto de limpieza externa era un reflejo de la necesidad de pureza interna para acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento,
Este principio se amplía a nuestras vidas. Jesús enseñó que la verdadera limpieza no se trata solo de lo externo, sino del corazón. En Mateo capítulo 15, versículo 18, Jesús dijo: «Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que contamina a la persona». Esto significa que la limpieza de nuestro templo comienza en el interior, con una transformación de nuestro corazón y mente. Nuestras palabras, acciones y pensamientos deben alinearse con la voluntad de Dios para reflejar su santidad. La importancia de limpiar nuestro templo radica en el hecho de que somos portadores de la presencia de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, Pablo dice: ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Este versículo subraya que nuestras vidas no nos pertenecen, sino que han sido compradas por Dios. Por lo tanto, debemos esforzarnos por mantenernos puros, no solo por nuestra propia edificación, sino para honrar a aquel que nos ha redimido. Limpiar nuestro templo también implica apartarnos de todo lo que contamina nuestra relación con Dios. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, Pablo exhorta: «Así que, queridos hermanos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación». Este proceso de purificación no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Requiere la obra del Espíritu Santo en nosotros. Debemos someternos a su guía y permitir que Él revele las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Un ejemplo poderoso de la limpieza del templo se encuentra en la acción de Jesús al purificar el templo de Jerusalén. En Juan capítulo 2, versículos 13 al 16, Jesús entra al templo y expulsa a los mercaderes diciendo: «Quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Este acto demuestra que Jesús no tolera lo que contamina el lugar destinado a la adoración de Dios. De manera similar, Él desea limpiar nuestras vidas de todo lo que obstaculiza nuestra comunión con Él, ya sean pecados, actitudes equivocadas o hábitos que no glorifican a Dios. La limpieza de nuestro templo no solo tiene implicaciones espirituales, sino también físicas. Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 1. «Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto». Esto incluye cuidar nuestro cuerpo como una ofrenda para Dios, evitando todo lo que pueda dañarlo o deshonrarlo. No se trata solo de evitar prácticas pecaminosas, sino de adoptar un estilo de vida que refleje nuestra devoción a Dios en todos los aspectos. El proceso de limpiar nuestro templo también requiere un arrepentimiento genuino. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, se nos dice: «Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad». Este versículo nos asegura que Dios está dispuesto a perdonarnos y purificarnos cuando venimos a Él con un corazón sincero. El arrepentimiento no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos da la fortaleza para alejarnos del pecado y vivir en santidad. Otro aspecto clave es la importancia de la palabra de Dios en la limpieza de nuestro templo. En Efesios capítulo 5, versículo 26, Pablo describe cómo Cristo purifica a la iglesia por medio del lavado con agua mediante la palabra. Esto nos muestra que la Biblia no solo es una guía para nuestra vida, sino también un agente de purificación que renueva nuestra mente y corazón. Leer, meditar y aplicar la palabra de Dios es esencial para mantenernos espiritualmente limpios. Además, debemos recordar que la limpieza de nuestro templo no es un evento único, sino un proceso continuo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice: «Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús».
Esto nos anima a confiar en que Dios continuará su obra en nosotros, transformándonos día a día para reflejar su santidad. Limpiar nuestro templo es también un testimonio para el mundo. Cuando vivimos una vida pura y consagrada a Dios, reflejamos su carácter y su amor. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos exhorta: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nuestra pureza no solo nos beneficia a nosotros, sino que glorifica a Dios y atrae a otros hacia Él. La importancia de limpiar nuestro templo radica en que este es un acto de obediencia, reverencia y amor hacia Dios. Al purificar nuestras vidas, estamos creando un espacio donde su Espíritu puede habitar plenamente y donde su gloria puede manifestarse. Este proceso requiere humildad, entrega y una dependencia constante del Espíritu Santo. Pero los frutos de una vida limpia y consagrada a Dios son incomparables. Él desea morar en un templo que refleje su santidad y su amor, y nos invita a ser parte de esa obra transformadora. La purificación del templo es un tema recurrente en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A través de diversos ejemplos, la Biblia nos muestra la importancia de mantener el lugar destinado a Dios limpio y consagrado, no solo en un sentido físico, sino también espiritual. Estos relatos no solo nos invitan a reflexionar sobre la pureza del templo físico, sino también sobre la necesidad de la limpieza de nuestro propio templo como creyentes. Uno de los ejemplos más significativos en el Antiguo Testamento es la dedicación del templo por el rey Salomón. En 2 de Crónicas capítulo 7, versículos 1 al 3, se describe cómo, tras la oración de dedicación de Salomón, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Este evento marcó el establecimiento del templo como un lugar santo, donde la presencia de Dios habitaba. Sin embargo, el pueblo de Israel debía asegurarse de mantenerlo puro y libre de contaminación. Este evento nos recuerda que la pureza del templo es esencial para que la gloria de Dios se manifieste. Más adelante en la historia de Israel, encontramos el ejemplo del rey Ezequías, quien lideró una reforma espiritual que incluyó la purificación del templo. En 2 de Crónicas capítulo 29, versículos 3 al 5, se narra cómo Ezequías, al inicio de su reinado, abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Llamó a los sacerdotes y levitas y les dijo: santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus antepasados. Este acto de purificación fue una respuesta a años de abandono y profanación del templo, y marcó el comienzo de un avivamiento espiritual en la nación. La limpieza del templo en este contexto fue tanto física como espiritual, ya que buscaba restaurar el culto adecuado a Dios. Otro ejemplo significativo se encuentra en el libro de Esdras, durante el retorno del exilio babilónico. Después de 70 años de cautiverio, los judíos que regresaron a Jerusalén enfrentaron la tarea de reconstruir y purificar el templo que había sido destruido. En Esdras capítulo 6, versículo 16, se narra cómo, tras la reconstrucción, los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio celebraron con gozo la dedicación del templo de Dios. Este evento simboliza la restauración de la relación entre Dios y su pueblo, mostrando que la purificación del templo es un acto de renovación y compromiso espiritual. En el Nuevo Testamento, uno de los ejemplos más impactantes de purificación del templo es la acción de Jesús en el templo de Jerusalén. Este evento está registrado en varios evangelios, incluyendo Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, donde se describe cómo Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que compraban y vendían allí. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración,
pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Este acto muestra el celo de Jesús por la santidad del templo y su rechazo hacia cualquier cosa que deshonrara el propósito sagrado de ese lugar. La purificación del templo realizada por Jesús también tiene un significado profundo para nosotros como creyentes. Así como Jesús expulsó todo lo que contaminaba el templo físico, Él desea limpiar nuestras vidas de todo pecado, idolatría y distracción que interfiera con nuestra relación con Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este versículo subraya que la purificación no solo es necesaria, sino que también está disponible a través de la gracia de Dios. Otro ejemplo notable de purificación espiritual se encuentra en el libro de Nehemías, donde el líder enfrenta el desafío de restaurar no solo las murallas de Jerusalén, sino también la pureza del templo y del culto a Dios. En Nehemías capítulo 13, versículos 4 al 9, se narra cómo Nehemías descubre que un enemigo del pueblo de Israel, Tobías, había ocupado una de las habitaciones del templo, destinada originalmente a los utensilios sagrados. Nehemías, lleno de celo por la santidad de la casa de Dios, ordenó que sacaran de la habitación todo lo que pertenecía a Tobías. Luego mandé purificar las habitaciones y puse de nuevo en ellas los utensilios del templo de Dios. Este acto muestra cómo debemos ser intencionales al identificar y eliminar cualquier cosa que no glorifique a Dios en nuestras vidas. Además de estos relatos históricos, la Biblia también utiliza el simbolismo de la purificación del templo para hablar de la obra de Jesús en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14 se nos explica: si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de una becerra rociadas sobre los que están impuros los santifican de manera que quedan limpios por fuera, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Este pasaje nos recuerda que la obra de purificación que Jesús realiza en nosotros es completa y perfecta, permitiéndonos servir a Dios con un corazón puro. Finalmente, los ejemplos de purificación del templo en la Biblia nos enseñan que este proceso no solo es necesario, sino también continuo. Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento debían mantener el templo limpio y consagrado, nosotros estamos llamados a examinar constantemente nuestras vidas y permitir que Dios limpie lo que no está en armonía con su voluntad. En Salmos capítulo 51, versículo 10, el salmista clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo resume el deseo de todo creyente de vivir en santidad y comunión con Dios, permitiendo que Él sea el centro de nuestro templo. La purificación del templo es, por lo tanto, un llamado a buscar la santidad, renovar nuestra relación con Dios y vivir una vida que refleje su gloria. Estos ejemplos bíblicos nos inspiran a tomar acción, sabiendo que cuando purificamos nuestro templo, estamos invitando a la presencia de Dios a habitar plenamente en nosotros. La limpieza de nuestro templo espiritual es un proceso continuo que requiere nuestra cooperación con el Espíritu Santo. La Biblia nos ofrece principios claros y prácticos para mantener nuestras vidas puras y consagradas a Dios. Estos consejos no solo nos ayudan a mantener nuestra relación con Dios en un estado saludable, sino que también reflejan nuestra obediencia y amor hacia Él. El primer paso para limpiar nuestro templo es el arrepentimiento sincero. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este acto de confesar nuestros pecados no es solo un requisito para recibir el perdón de Dios, sino también una manera de reconocer nuestra dependencia de su gracia.
El arrepentimiento implica no solo admitir nuestros errores, sino también tomar la decisión de alejarnos del pecado y vivir en obediencia a su palabra. Un consejo esencial es dedicar tiempo diario a la oración y la comunión con Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús nos instruye: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La oración es el medio por el cual abrimos nuestro corazón a Dios y permitimos que Él nos muestre las áreas de nuestra vida que necesitan ser purificadas. Además, la oración nos fortalece para resistir las tentaciones y nos da la dirección necesaria para vivir de acuerdo con su voluntad. Otro paso crucial es llenarnos de la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119, versículo 11, el salmista declara: en mi corazón he guardado tus palabras, para no pecar contra ti. La lectura, meditación y aplicación de la palabra de Dios son herramientas poderosas para renovar nuestra mente y limpiar nuestro espíritu. La Biblia actúa como un espejo que revela nuestras imperfecciones, pero también como un agente de transformación que nos ayuda a conformarnos a la imagen de Cristo. Es importante también evitar todo lo que contamina nuestra mente y espíritu. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo nos aconseja: por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de admiración, en todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este versículo nos insta a ser selectivos con lo que permitimos que entre en nuestra mente, ya sea a través de lo que vemos, escuchamos o leemos. Debemos alejarnos de influencias negativas que puedan alejarnos de Dios y buscar aquello que edifique nuestra fe. Un aspecto práctico de la limpieza de nuestro templo es cuidar nuestro cuerpo físico, ya que este también es parte del templo de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, Pablo dice: por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto incluye mantener hábitos saludables, evitar excesos y cuidar nuestra salud de manera integral. Cuando tratamos nuestro cuerpo con respeto, estamos mostrando gratitud hacia Dios por el don de la vida y estamos en mejores condiciones para servirle. Otro consejo clave es vivir en comunión con otros creyentes. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta: no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La comunión con otros cristianos nos proporciona apoyo espiritual, nos ayuda a rendir cuentas y nos anima a seguir creciendo en nuestra fe. Además, estar rodeados de personas que comparten nuestros valores y creencias nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestra relación con Dios. La alabanza y la adoración también juegan un papel importante en la purificación de nuestro templo. En Salmos, capítulo 150, versículo 6, se nos dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Cuando alabamos a Dios, nos enfocamos en su grandeza y nos alejamos de las distracciones del mundo. La alabanza no solo glorifica a Dios, sino que también nos purifica al recordarnos quién es Él y cuánto necesitamos su presencia en nuestra vida. Es esencial también practicar la autoexaminación regular. En Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24, el salmista ora: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y examina mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Este ejercicio nos ayuda a identificar áreas en las que necesitamos arrepentirnos y buscar la guía de Dios para vivir una vida más santa. Otro aspecto importante es perdonar y buscar la reconciliación. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús enseña: porque si perdonan a otros sus ofensas,
también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. El perdón no solo limpia nuestro corazón de la amargura, sino que también restaura nuestras relaciones y nos permite vivir en paz con los demás. La falta de perdón puede ser una barrera que impide que experimentemos la plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por último, debemos buscar la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. En Romanos, capítulo 8, versículo 14, se nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, sino que también nos capacita para vivir en santidad. Al someternos a su guía, permitimos que Él haga su obra de purificación en nosotros, transformándonos de adentro hacia afuera. La limpieza de nuestro templo es una responsabilidad diaria que requiere intención, disciplina y dependencia de Dios. Siguiendo estos consejos prácticos, podemos mantener nuestra vida en un estado de pureza que glorifique a Dios y refleje su santidad al mundo que nos rodea. Dios desea habitar en un templo limpio y está dispuesto a ayudarnos a lograrlo si le permitimos trabajar en nuestras vidas. Cuando limpiamos nuestro templo, es decir, nuestra vida, experimentamos profundas bendiciones de parte de Dios. Este acto de purificación no solo refleja nuestra obediencia y devoción, sino que también abre las puertas para que su presencia y poder se manifiesten plenamente en nosotros. La Biblia nos muestra que vivir en santidad y pureza trae innumerables beneficios, tanto espirituales como emocionales y físicos. Una de las primeras bendiciones de mantener un templo limpio es la presencia continua del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús promete: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Este versículo nos asegura que cuando vivimos en obediencia y pureza, Dios habita con nosotros. La presencia de Dios no solo nos consuela, sino que también nos guía, fortalece y transforma. Sentir la cercanía de Dios en nuestras vidas es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar. Otra bendición es la paz interior que viene al vivir en armonía con Dios. En Isaías capítulo 26, versículo 3, se nos dice: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Un templo limpio está libre de la carga del pecado y de la culpa, lo que nos permite disfrutar de una paz que supera cualquier circunstancia. Esta paz no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Dios y de la certeza de que Él está con nosotros. Además, un templo limpio nos permite tener oraciones eficaces y poderosas. En Salmos capítulo 66, versículo 18, el salmista dice: si en mi corazón hubiera yo mirado al pecado, el Señor no me habría escuchado. La pureza de corazón es esencial para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Cuando nos acercamos a Él con un corazón limpio, nuestras peticiones son más alineadas con su voluntad y podemos confiar en que Él responderá de acuerdo con sus propósitos. La claridad espiritual es otra bendición de un templo limpio. En Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús declara: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este versículo nos enseña que la pureza nos permite percibir la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Cuando nuestro corazón está libre de distracciones y pecados, podemos escuchar su voz con mayor claridad y entender su dirección para nosotros. Un templo limpio también nos da una relación más profunda con Dios. En Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4, se nos pregunta: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, que no adora ídolos ni jura por un Dios falso. Este pasaje nos muestra que la pureza nos acerca más a la presencia de Dios y nos permite disfrutar de una comunión íntima con Él. Es en esa comunión
donde encontramos plenitud, propósito y gozo. Otra bendición es el poder y la autoridad espiritual que viene al vivir en santidad. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, Pablo escribe: Si alguien se mantiene limpio de estas cosas, será un instrumento para honor, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando permitimos que Dios limpie nuestro templo, Él nos prepara para ser usados en su obra de maneras poderosas. Un corazón limpio es un canal por el cual el Espíritu Santo puede fluir para impactar la vida de otros y expandir el reino de Dios. La protección divina también es una bendición de mantener nuestro templo limpio. En Salmos capítulo 91, versículo 1 se nos promete: El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Un templo limpio está bajo la protección de Dios, porque vivimos en su voluntad y bajo su cobertura. Esta protección no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que podemos confiar en que Dios estará con nosotros en cada prueba y nos dará la victoria. Un templo limpio nos permite experimentar el gozo del Señor. En Salmos capítulo 16, versículo 11, leemos: Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. La santidad no es una carga, sino una fuente de gozo, porque nos conecta con la fuente de toda felicidad verdadera, Dios. Este gozo trasciende las emociones y nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Además, un templo limpio nos permite ser testimonios vivos para otros. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús nos dice: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Cuando vivimos en pureza y santidad, reflejamos el carácter de Cristo y atraemos a otros hacia Él. Nuestra vida se convierte en un ejemplo de lo que significa caminar en obediencia a Dios. Y esto tiene un impacto poderoso en quienes nos rodean. La limpieza de nuestro templo también trae bendiciones generacionales. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 10, Dios promete: Pero trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vivir en pureza no solo nos beneficia a nosotros, sino que también siembra una herencia espiritual para nuestras familias y generaciones futuras. Nuestro compromiso con Dios puede inspirar a otros a seguir su camino y disfrutar de sus bendiciones. Finalmente, un templo limpio nos prepara para recibir las promesas de Dios. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, Pablo nos exhorta: Así que, queridos hermanos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. La limpieza de nuestro templo nos alinea con los planes de Dios y nos posiciona para recibir todo lo que Él ha prometido. Vivir con un templo limpio es un llamado y un privilegio. Las bendiciones que vienen al purificar nuestras vidas son innumerables y abarcan cada aspecto de nuestra relación con Dios, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestras relaciones. Dios desea habitar en un templo que refleje su santidad, y cuando hacemos de la pureza una prioridad, experimentamos el gozo de su presencia y el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, Dios nos llama a vivir vidas santas, puras y consagradas a Él. Ser el templo del Espíritu Santo es un privilegio inmenso, pero también una responsabilidad sagrada. Este llamado no se trata de cumplir con reglas externas o imponer cargas pesadas, sino de vivir en comunión con un Dios santo que desea habitar en nosotros y transformarnos de adentro hacia afuera. Cada creyente es invitado a reflexionar profundamente sobre cómo está cuidando este templo que pertenece a Dios. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20, Pablo declara: Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este mandato no es solo un llamado a cuidar nuestro cuerpo físico, sino también a examinar nuestra vida espiritual, nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra conducta diaria.
Honrar a Dios con nuestro templo significa reconocer que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para glorificar al Señor en todo lo que hacemos. La limpieza de nuestro templo es un proceso continuo que requiere humildad y dependencia del Espíritu Santo. En Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24, el salmista clama: «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y examina mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino, y guíame por el camino eterno». Esta oración refleja el deseo de vivir una vida agradable a Dios, permitiéndole revelar las áreas que necesitan ser purificadas. No se trata de perfección humana, sino de un corazón dispuesto a rendirse a su obra transformadora. Es importante recordar que la purificación de nuestro templo no se logra con nuestras propias fuerzas. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, se nos dice: «Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad». Esto significa que Dios nos da el deseo y la capacidad de vivir en santidad. Él nunca nos pide algo sin capacitarnos para lograrlo. Al someternos a su guía, Él nos equipa para vivir vidas que reflejen su santidad y su amor. Una reflexión clave es que un templo limpio no solo beneficia nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, Jesús enseña: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente». Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando limpiamos nuestro templo, eliminamos el egoísmo, la amargura, el orgullo y otros pecados que obstaculizan nuestras relaciones. Esto nos permite amar a los demás de una manera que honra a Dios. Otra dimensión importante de esta reflexión es la necesidad de vivir con intencionalidad. En Efesios capítulo 5, versículo 15, Pablo exhorta: «Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios». Vivir con un templo limpio requiere evaluar nuestras prioridades, nuestras decisiones y nuestras acciones a la luz de la palabra de Dios. Cada día debemos preguntarnos: ¿estoy viviendo de una manera que glorifica a Dios? ¿Estoy permitiendo que su Espíritu obre en mí? El deseo de Dios de habitar en un templo limpio también nos recuerda su profundo amor y su gracia. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, se nos asegura: «Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo». Este versículo nos anima a no vivir esclavizados por nuestro pasado, sino a abrazar la obra de renovación que Dios quiere hacer en nosotros. No importa cuán lejos hayamos estado, su gracia está disponible para limpiarnos y restaurarnos. Una vida consagrada también nos llama a tener un impacto en el mundo que nos rodea. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dice: «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Un templo limpio no es solo un lugar donde Dios habita, sino también un reflejo de su gloria para que otros sean atraídos a Él. Vivir en santidad no solo transforma nuestras vidas, sino que también inspira a otros a buscar a Dios. La limpieza de nuestro templo también tiene una dimensión eterna. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, se nos exhorta: «Esfuércense por vivir en paz con todos y en ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor». Este pasaje nos recuerda que la santidad no es un requisito opcional, sino una preparación para nuestra comunión eterna con Dios. Vivir en santidad aquí en la tierra es un anticipo de la plenitud de su presencia en el cielo. Es crucial reflexionar también sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra purificación. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús dice: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio».
El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos da convicción cuando nos desviamos. Su obra en nosotros es constante, ayudándonos a crecer y a conformarnos más a la imagen de Cristo. La limpieza de nuestro templo también nos prepara para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo escribe: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Un templo limpio está listo para ser usado por Dios como un instrumento de su amor, justicia y misericordia. No solo somos recipientes de su gracia, sino también canales a través de los cuales su gracia fluye hacia otros. El llamado a mantener un templo limpio es un llamado a vivir en un estado constante de humildad y dependencia de Dios. No se trata de nuestras propias fuerzas, sino de rendirnos a su obra en nosotros. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo nos exhorta: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto. Presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo significa estar dispuestos a entregarle todo a Dios, permitiéndole transformar cada área de nuestra existencia. Mantener nuestro templo limpio no es solo una tarea espiritual, sino un acto de adoración que glorifica a Dios y nos alinea con su voluntad. Cada día es una nueva oportunidad para rendirnos a su guía, buscar su presencia y permitir que su Espíritu obre en nosotros. Dios desea habitar en un templo que refleje su santidad, y cuando le damos lugar en nuestras vidas, experimentamos la plenitud de su amor, su paz y su propósito. Su llamado es claro: sean santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Que respondamos a este llamado con corazones dispuestos y vidas entregadas a Él. Ahora, antes de cerrar el video, vamos a hacer una oración juntos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y llenos de gratitud por el privilegio de poder acercarnos a tu presencia. Reconocemos que tú eres santo, justo y misericordioso, y que tu amor por nosotros es más grande que cualquier cosa que podamos comprender. Gracias por habernos escogido como tu morada, por habitar en nosotros a través de tu Espíritu Santo y por darnos la oportunidad de ser llamados hijos e hijas tuyos. Señor, en este momento queremos pedirte que examines nuestros corazones. Como lo dijo el salmista en el Salmo 139, clamamos: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y examina mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino, y guíame por el camino eterno. Te pedimos que reveles todo lo que en nuestras vidas no te agrada, toda área de pecado, orgullo o negligencia que necesitamos entregar a ti. Queremos que nuestro templo sea limpio, puro y agradable a tus ojos. Padre, confesamos nuestros pecados delante de ti. Reconocemos que hemos fallado, que muchas veces hemos permitido que las preocupaciones del mundo, las tentaciones y nuestras debilidades nos alejen de ti. Pero también confiamos en tu promesa, como dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hoy te pedimos perdón y clamamos por tu gracia para comenzar de nuevo. Señor, queremos consagrar nuestras vidas a ti. Así como el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículo 1, presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Reconocemos que no somos dueños de nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por precio, como dice en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Queremos glorificarte con todo lo que somos, en nuestras palabras, pensamientos y acciones. Padre, te pedimos que llenes nuestras vidas con tu Espíritu Santo, así como prometiste en Juan capítulo 14, versículo 16, envía a tu Consolador
para que habite con nosotros y en nosotros. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, nos fortalezca en nuestras debilidades y nos capacite para vivir en santidad. No queremos depender de nuestras propias fuerzas, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, como dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5. Señor, te pedimos que nos des un corazón puro. En Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús dijo: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Queremos verte en cada aspecto de nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestras luchas diarias. Renueva nuestra mente con tu palabra, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, para que podamos discernir tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te pedimos también, Padre, que nos des sabiduría para vivir de acuerdo con tu propósito. Como dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Queremos depender de ti en cada paso que demos, sabiendo que tus caminos son más altos que los nuestros y que tus planes para nosotros son de bien y no de mal. Señor, te pedimos que nos ayudes a alejarnos de todo lo que contamina nuestro templo. Líbranos de las distracciones, las influencias negativas y las tentaciones que nos apartan de ti. Como dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Piensen en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de admiración, en todo lo que sea excelente o merezca elogio. Ayúdanos a enfocar nuestros pensamientos en lo que te glorifica y a mantenernos firmes en tu verdad. Padre, intercedemos también por nuestras familias y comunidades. Te pedimos que traigas pureza y santidad a nuestros hogares, que tu presencia habite en cada uno de ellos. Ayúdanos a ser ejemplos de tu amor y tu gracia para quienes nos rodean, para que puedan ver en nosotros tu luz y ser atraídos hacia ti. Como Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Gracias, Señor, por escucharnos. Sabemos que cuando oramos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas, como dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Hoy depositamos nuestras vidas, nuestras cargas y nuestras preocupaciones en tus manos, confiando en que tú tienes el control y que harás mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según tu poder que actúa en nosotros. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria, la honra y el alabanza. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu santidad y un testimonio de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje.
Piensa en una, dos o tres personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.